Buenos días a los que nos están viendo a partir de este momento por los medios. Es un placer estar con ustedes una semana más este domingo. Y estamos en nuestro comentario que usualmente damos a las 10:45 después que hemos orado. Y yo le doy las gracias al Señor por tu interés en la palabra y en el desarrollo, el comentario, en aprender. La Biblia dice claramente, el Espíritu hablando, que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender. Y esto es luz. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra. La palabra de Dios es algo real, es tangente. Damos gracias al Señor. Hoy quisiera seguir en un tema que hemos estado desarrollando bastante paulatino, al paso, porque es un tema que trata un poco más que adquirir un conocimiento, trata de adquirir una formación. Hay una diferencia entre conocer y el poder aplicar y poner en práctica. Hay muchas personas que entienden lo que Dios dice, que antes no conocían, ahora han conocido y entienden, pero cuando llega el momento en que tienen que actuar en correspondencia con lo que ellos entienden y están firmes de que es la voluntad de Dios, pues ahí vacilan. Y eso se debe a que han adquirido un entendimiento a nivel intelectual, pero no una formación. Es bien difícil tú detenerte a ser formado. La formación tiene que ver con tu carácter, hábitos, tiene que ver con tus prioridades, tiene que ver con áreas más profundas del alma, no la superficie de las ideas, sino que desciende la palabra del Señor como espada de dos filos y penetra hasta partir, discernir los tuétanos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios, cuando entra y cambia nuestras prioridades, cuando cambia lo que a mí me gusta, cuando pone en orden de cosas de mayor importancia a menor en nuestras vidas, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, llega a hacer un rearreglo del orden de prioridades y te lleva a una decisión de vida o muerte, y tú decides, yo estoy con Cristo, me vaya bien o me vaya mal. Y cuando eso ocurre, pues ha ocurrido un cambio, tú eres de otra forma. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio y la verdadera transformación. Una transformación que no depende de si me va bien o mal, si me quieren, si no, si me aceptan o no. Es que tú eres de la forma que eres debido a los principios y a las prioridades que has internalizado, aceptado y rendido tu voluntad de poner en práctica. He podido observar mucho en los que llegan aprendiendo de que
Ya ellos saben la verdad y eso sucede mucho en situaciones de vida o muerte, de divorcio o de si permanezco casado, de si me mudo o no me mudo, si estudio o no estudio, si hago un negocio o no, si me caso o no me caso. Una persona que tiene una situación en su hogar donde la esposa pues abiertamente le dice que no le importa la opinión que diga la Biblia de cómo debe de conducirse la familia, y ese hombre está tratando de llevar un hogar en orden según la recomendación de Dios para agradar a Dios, y cuando se vio en esa confrontación de vida, cosas que ya él conoce, ha estudiado, sabe la verdad, sabe la opinión de Dios, sabe cuáles son las instrucciones de Dios en el hogar, ahora se ve confrontado a que si sigue las instrucciones de Dios, la mujer sale por la puerta y se va y le pide el divorcio. Y en ese momento, esa persona, he visto a muchos hombres que se han paralizado, se han frisado. Y en ese momento llega un punto donde de verdad la vida te está diciendo, ¿tú de verdad crees lo que dice la Biblia? Ahí es donde se ve si hay un conocimiento o hay una formación. La persona que ha sido formado en la palabra no vacila, porque esa persona hace tiempo que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y sigue las instrucciones que Dios da. Pero cuando la persona solamente ha adquirido un conocimiento, como los que van a una escuela, a una universidad teológica, esas personas tienen un conocimiento pero no una formación, y cuando llegan puntos claves en la vida, pues vacilan. Hemos visto muchas veces esa situación, porque cuando Abraham era amigo de Dios, era muy bonito hablar con él, tomarse un cafecito con el Señor. Dice la Biblia que iban y visitaban los ángeles y hablaban con Abraham. Pero cuando su fe y su amistad con Dios requería que tomase a su hijo único de matrimonio y lo sacrificara, ahí se vio de que él había sido formado, porque él no vaciló y agarró a Isaac y aparejó el animal con la madera y salió al lugar del sacrificio. Y él pasó la prueba. Yo creo que todo amigo de Dios, todo hombre de fe como Abraham, tiene un punto en su vida donde se te reclama, donde Dios te dice, ok, ahora es tiempo de poner en práctica lo que has entendido. Cuando serle fiel a lo que dice la Biblia te va a representar un divorcio, ¿qué vas a hacer? Cuando serle fiel a lo que dice la Biblia va a representar de que te botan del trabajo y no vas a tener con qué pagar la vivienda, la comida, la leche de tu familia. ¿Qué vas a hacer? Mucha gente se ven confrontados con esta realidad, con enfermedades. Se convierten y cantan mucho y creen y están muy convencidos que Cristo sana, que Cristo ha ganado para nosotros la vida eterna, y han leído que la Biblia dice que el que está en Cristo no morirá jamás, que cuando el cuerpo se muere, deja de respirar, que nosotros, Dios nos da otro cuerpo, nos vamos con Él al paraíso, que no morimos, pero cuando llega la hora del diagnóstico y la amenaza de muerte, se paralizan, se frisan
y dudan. Llegó el momento de poner en práctica, si de verdad tú crees que estar con Cristo es mejor que estar aquí en este cuerpo. Y en ese momento la persona que no tiene información, que lo que tienen es información en su cabeza, que han oído algo y lo creyeron, pero llegó el momento de no solamente creer, sino rendir tu voluntad y actuar y arriesgarte con eso. Llegó el momento en que enfrentas la muerte. Vemos a muchos que se aferran a la vida terrenal. Cuando Dios le dijo a Moisés, sube a ese monte y muere, eso fue una prueba de su fe. Confía en mí, que tú sabes que me has conocido que yo soy Dios, que soy el Dios de los vivos. Moisés, sube ahí arriba y acuesta ese cuerpo que va a dejar de respirar y muere, y ven a una dimensión, a un mundo espiritual que él nunca había experimentado. Y como Moisés había sido formado en Dios, Moisés subió al monte y respiró su último aire. Pero cuando llega el momento en la vida de que serle fiel a lo que Dios enseña te puede costar a ti algo que tú amas, mucha gente he notado que se quedan frisados, que dudan. Mucha gente creyente en el lecho de la muerte, después que han estado 40 años cantando corito, me voy con él, y Cristo me salvó, y los ángeles, y todas esas cosas, cuando llega el momento de la muerte, como nunca esa palabra penetró y lo formó, se desesperan. Y yo soy testigo de eso. Yo sé que algunos aquí puedan ser testigos de que en ese momento que están muriendo hay desesperación. La persona, llegó el momento de la verdad. Si es verdad en práctica que al dormir y morir el cuerpo, tú despiertas con otro cuerpo espiritual y sigues viviendo y queda ahí ese vestido viejo y tú sigues viviendo una vida más emocionante y mejor, si de verdad lo crees. Y mucha gente ahí duda en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, yo me he visto en varias ocasiones en situaciones de muerte segura, esperando ya en cualquier instante la muerte. Y déjame decirte que en esos momentos se requiere de verdad no tener una teoría, una doctrina, algo que aprendiste ahí de papel. Se requiere que tú tengas una formación, que tú conozcas a Dios de verdad. Y por eso nosotros estamos con esta serie donde nos detenemos a hablar de formación. Cuando serle fiel a Dios y tú sabes cuál es el consejo de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto y lo otro. Pero hacer eso representa que pierdas tu ser querido, que pierdes dinero, que pierdes tu carro, que pierdes tu casa, que pierdes todo lo que has acumulado. Serle fiel a Dios. ¿Qué vas a hacer? Tienes que prepararte y venir a la palabra, que eso es lo que estamos haciendo, e irte en oración y dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje contigo y te lleve en oración, una obra del Espíritu Santo de renovación, al punto donde tú digas, aunque me matare, yo en Él confiaré. Tienes que llegar ahí. Tienes que morir antes de morir. Todo el que ha muerto antes del día de su muerte, cuando llega el día de su muerte, no vacila y no muere. Y no tiene miedo. Cuando usted entrega y pone su vida sobre el altar del sacrificio, o
Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis en sacrificio. Ponte sobre el altar, vivo. No esperes cuando te estés muriendo, es ahora cuando estás en vida. Que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso lo logras por el culto racional, el uso de tu razonamiento, entregarle tu mente a Dios, tu corazón en oración, en búsqueda, y dejar que el Santo Espíritu te revele la palabra y vaya puliendo las áreas y formándote y preparándote. Y uno de los puntos que nosotros hemos hablado, lo más importante en la vida es conocer a Dios, y no es fácil. Y hablamos de por qué es importante conocer a Dios. Hablamos de que no es fácil, Dios no es una persona fácil de conocer, ¿no? Hablamos de que Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Muchos nombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarte diferentes aspectos de su persona. Y encontramos, hablamos de cuáles son los peligros de no conocer a Dios. Y hoy yo quiero hablar de un atributo de Dios que yo quiero que tú conozcas, y es que Dios es un Dios agradecido. Hay un aspecto de reciprocidad en Dios. Dios es un Dios que hace reciprocidad, es agradecido. Él te va a corresponder de acuerdo a cómo tú te relaciones con Él. Si tú le eres fiel, Él es fiel. Si tú le niegas, Él te va a negar. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre de los ángeles, dijo Jesús. Pero cuando venga el día del conflicto, tú tienes esos pequeños problemas que vienen en la vida, son para prepararte. El Señor permite. No es la voluntad de Dios que tú te enfrentes a problemas y dificultades. Él no entristece, no castiga voluntariamente, dice la Biblia. Pero ciertas cosas que vienen a tu vida vienen a que tú aprendas. Y una de las cosas que es más difícil es aprender ideas que nosotros no queremos aceptar, y tenemos que entrar en una situación de dolor para poder aceptarla. En el Salmo 20, versículos del 1 al 3 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Es impresionante esa expresión que el Espíritu Santo, recuerde que dice en Romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos qué vamos a decir, y el Espíritu Santo a través de nosotros pone en nosotros las palabras que convienen a nuestra plegaria hacia Dios. Y aquí vemos al Espíritu Santo de Dios poniendo estas palabras en el Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día del conflicto, en el día del problema, en el día de la apretura, en el día cuando no hay dinero, en el día cuando llega el diagnóstico, cuando meten la aguja y sacan y muestran y van y viene negativo, viene positivo la enfermedad. En el día del conflicto, cuando la mujer o el esposo hace la maleta y dice me voy. El día del conflicto, cuando viene un accidente, cuando viene una pérdida, Jehová te oiga en el día del conflicto. Porque dice la sabiduría que tiempo y ocasión acontecen tanto al justo como al impío. Estamos en la tierra y a todos nos llega un día de problema. Salmo 20, versículo 1.
Jehová te oiga en el día del problema, del conflicto, de la contrariedad. El día que te levantan calumnia, te acusan de algo que tú no hiciste y aparecen testigos falsos. El día cuando destruyen tu reputación, el día cuando te arrastran, el día que te sucede cosas malas y que piensas que se destruyó toda tu vida. Jehová te oiga en el día del conflicto. Dios es un Dios, un amigo fiel. Y de eso yo quiero hablarte, de que Dios es bueno. En el día bueno es el tiempo para tú desarrollar una amistad con Jehová Dios de Israel, Dios fiel, porque el Santo de Israel es fiel, Él es fiel. Jehová te oiga en el día del conflicto. El día soleado, tranquilo y de tu salud no es para perder el tiempo jugando, es para desarrollar una amistad con Dios, una cercanía con Dios, que te permita superar el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. Viene el día de conflicto. A cristianos y a no cristianos. A blanco y a negro. En Estados Unidos, o estés en Venezuela, o en Haití, o en Cuba, o en África, a todos les llega el día del conflicto. Y tú necesitas desarrollar una amistad con Dios. Hay amigos que cuando te ves quedado en la calle con un ponche de la llanta a las 2 de la mañana, tú te sientes en confianza de llamarlo y despertarlo porque sabes que se va a levantar de buena gana y va a ir a tu socorro. Hay amigos fieles, hay amigos de confianza, hay amigos que si tú tienes un problema, estás en el punto de debilidad, tú se lo puedes comunicar porque sabes que no van a tomar la ocasión para patearte, no van a tomar la ocasión para acusarte y decirte tienes maldición generacional, será que estás en pecado. Hay amigos fieles. Dios es un amigo fiel. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Desde Sión te sostenga. Tú sabes que en la vida van a llegar momentos de problemas. Cuando tú vas a decir no vale la pena seguir. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Tú sabes por qué dice el nombre? Porque el nombre de una cosa habla de la naturaleza, del carácter de esa cosa. Si a algo le llamamos manzana, sabemos todos cómo es su cuerpo y su naturaleza. Y si a algo que yo tengo aquí escondido le llamamos perro, usted sabe cómo es la naturaleza de eso. El nombre habla de la naturaleza del objeto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. La forma de ser y la naturaleza, el carácter, la forma de ser de Dios. Tienes que conocerla cuando conoces cómo es Dios. Y por eso estamos hablando hoy de que Dios tiene una forma de ser agradecido. Dios es muy agradecido. Y yo quiero mostrarles un ejemplo en la Biblia
de cómo es Dios agradecido con los que tienen un corazón, una disposición hacia Él. Entonces, esto que ustedes han hecho de tomar su tiempo para ir a la palabra, Dios lo toma en cuenta. Dios toma en cuenta que tú tomas tu tiempo, te vistes, te pones en el carro, gastas tu gasolina, que tú estás ahí sentado, estás mirando, que buscas lápiz y papel y te preparas y estudias y lees la Biblia y compras una Biblia y Dios toma en cuenta estas cosas. La Biblia nos habla de un hombre que era un hombre malo. Era un hombre malo. En 2 de Samuel, capítulo 16. La Biblia nos habla del rey David. El rey David tuvo un problema. Recuerda, Salmo 20, versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. A David le llegó un día del conflicto. El hijo de David, Absalón, se levantó para matar a su padre y tomar el trono. Y venía con hombres militares. Y tenía la fuerza militar para matar a su padre. Y David tuvo que salir corriendo de la ciudad, él y su séquito, su grupo. En esa apretura, en ese apresuramiento, en ese día del problema, de que el dolor más grande no era que tenía que salir tan rápido, sino que de quien lo perseguía era su propio hijo y uno de los hijos que él más quería. Uno de los hijos más bonitos, más elegantes, Absalón. Y en 2 de Samuel, cuando él iba saliendo de la ciudad, iba preocupado, dolido, huyendo de su propio hijo que lo quería matar. Era un día de problema, de angustia. ¿Y de quién estamos hablando? De David, el trono de David, el trono que el Señor había dicho que siempre habría un hijo de David sentado ahí, y que estaba hablando del hijo de David, que sería Jesús, el hijo de David, el rey de reyes y señor de señores, que sería rey sobre Israel por siempre. El trono del cual Dios había hablado, el propósito de Dios eterno, estaba bajo amenaza. Era un día de conflicto. El reino estaba bajo amenaza por un conflicto interno. Hay conflictos internos que nadie sabe, que pretenden destruir los propósitos de Dios, destruir el reino. Y en ese día del conflicto iba saliendo David y estaba en apresura y no estaban preparados. Y había un hombre malo. Vamos a leer el versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle, con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. En el día del problema, donde el propósito de Dios y el interés de Dios estaba amenazado, un hombre malo, Siba. ¿Por qué yo digo un hombre malo? Porque este hombre era el mayordomo que el rey había puesto para que administrase todos los bienes que él había entregado a Mefiboset, que era un hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, el rey que había sido antes de David y había sido muerto. Jonatán y David eran como hermanos, se amaban. Y David, cuando fue rey, mandó a buscar el hijo de Jonatán, que era paralítico, y lo buscó y le devolvió sus tierras. Y como él no podía atender las tierras, puso a este hombre, a Siba, para que le administrase todas las cosas, y Mefiboset no tuviese que ocuparse de eso, sino solamente colectar las ganancias. Y ahí estaba Mefiboset tranquilo. Y mientras Mefiboset estaba tranquilo y su administrador Siba era un hombre traidor y planificó
llevarle todas estas cosas en el momento crítico donde David necesitaba, y lo llevó cuando David vio que Siba vino con todo esto en momento oportuno, una ayuda para los propósitos de Dios en el momento que lo necesitaba. Él pensó que era Mefiboset que le estaba mandando eso, y Siba le dijo, no fue mi señor Mefiboset. Mefiboset lo que dijo es, yo soy el verdadero heredero al trono, y ahora que David está en su momento crítico, en el día del conflicto, Mefiboset dice, ahora Dios me va a devolver a mí el trono, y yo lo que vine y te traje yo de parte mía, de la hacienda que yo administro para él, te traje esta ayuda oportuna en el momento de tu conflicto. Y cuando le dijo eso a David, pues David le dijo, devuélvete, y todas las tierras que tú estás administrando y la hacienda de Mefiboset no van a ser de Mefiboset por decreto real, ahora van a ser tuya y tú eres el dueño. Pero todo eso era una mentira. Mefiboset no había dicho eso. Él urdió un plan. Un hombre malo, maquiavélico, traidor, calumniador. Un hombre malo que da, pero un hombre malo llega con una ofrenda que da un auxilio en el momento crítico a la obra de Dios. Atiende esto. La obra de Dios es desarrollar el trono de David, porque desarrollando el trono de David, el reino, por ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Hijo de David. Y ahora hay una amenaza del enemigo y un momento crítico donde ese trono y ese propósito de Dios está en peligro. Y en el momento en que el propósito de Dios está en peligro, aquí viene un hombre inmundo, malo, pero con una ofrenda oportuna, en el momento donde más se necesitaba. Detente, piensa. Es lo mismo que ocurre con el profeta. ¿Cuántos se acuerdan del profeta que había hambre? No llovió por 3 años en la tierra y Dios le dijo, vete al arroyo de Quirit y quédate allá, que yo te voy a alimentar. Y cuando estaba allá, el Señor le mandó pan y carne en la boca ¿de qué? De cuervos. Y ahí estaba el hombre que se iba a morir de hambre, pero Dios le mandaba cuervos. El cuervo es un animal inmundo. Y el pan y la carne que él se comía venía sucia del pico de un cuervo. Hay veces que el propósito de Dios en tu vida, Dios te trae un auxilio, viene una ayuda, una ofrenda por un cuervo, algo inmundo. Y aquí está David en el día del conflicto y aquí llega este cuervo. Este hombre malo, este hombre inmundo, pero con una ofrenda oportuna. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, ahí vemos un ejemplo de un hombre malo. Una persona que da una ofrenda al propósito de Dios, pero no se ha convertido. Hay personas que dan ofrenda para la obra y no son ni siquiera cristianos. Pero no se queda la cosa ahí. Si seguimos leyendo en el capítulo 16 de segunda de Samuel, el versículo 7, dice que cuando él seguía caminando un poco más adelante, le salió al encuentro otro hombre. Este se llamaba Simei. Bueno, déjeme leerlo. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Este hombre, que no era un esclavo, este no era un mayordomo, porque Siba era un mayordomo, no era nadie, era un esclavo, no tenía identidad, no tenía libertad. Este hombre salió en el momento donde el propósito de Dios estaba amenazado. En el momento en cuando la obra estaba chiquita, en el momento cuando la obra de Dios estaba flaca, en el momento cuando era más necesaria la ayuda.
En el momento en cuando Dios en sus propósitos te dice a ti, ven y haz este trabajo y haz esto. En ese momento que Dios te necesita, este hombre en vez de venir con caballos y burros y mulos cargados de pan, de vino, para los que estaban caminando, lo que salió al camino fue a maldecir a David. Te está yendo mal por lo malo que eres. Mira, tu hijo te quiere matar porque tú eres un hombre malo. Y lo maldijo. Dice que salió y dijo, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso. ¿Sabes qué hombre sanguinario? Asesino, criminal. En el momento en que el reino, el trono de David estaba en problema, en el día del conflicto, este hombre lo que hace es que maldice. Entonces tenemos dos hombres aquí. Tenemos un hombre esclavo, sin derecho, Siba. Tenemos un hombre malo que da la ofrenda en el momento oportuno, que ayuda a que la obra de Dios siga caminando. Y tenemos un hombre libre, con los derechos, un terrateniente, uno de los nobles, de los jefes, que sale a meterle el pie a la obra para que se acabe de hundir. Hay personas que cuando ven que Dios está haciendo un trabajo, están en una iglesia, o están en un ministerio, o están ayudando a un ministro en un trabajo, en el momento más crítico y más flaco de su ministerio, en vez no ayudan, lo que hacen es que critican. ¿Y qué hace Dios? Fíjate que cuando quedó la ofrenda de Siba y quedó la maldición que tiró Simei, y pasó el tiempo y se solucionó el problema, murió Absalón, el rey David volvió, restauró el reino. Y cuando el rey David volvió a tomar y solidificar su reino, los compañeros le dijeron, ¿y aquel que te maldijo? Y David dijo, no, no, no. Él vino ese hombre que maldecía, Simei me maldijo a David, llorando y humillándose de hipócrita. Y como era tiempo de guerra, él no quería más sangre, había mucha sangre. Y David le prometió que no lo iba a matar, lo iba a dejar, le dijo, vete. Pero cuando David era viejo y ya tocaba pasar el trono a su hijo Salomón, el Espíritu Santo de Dios, mira cómo es Dios. Wow. Cuando ese hombre estaba para morir por el Espíritu, ese hombre llama a su hijo y le dice, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Dice, él está dando consejos a su hijo. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Era momento oportuno. El hombre que cuando llegó el día del conflicto, el propósito de Dios, lo que hizo fue que se convirtió en un problema, en una piedra de tropiezo, maldiciendo al hombre de Dios. Esa fue la ofrenda que él dio. Y había uno que era un hombre malo y que
trajo una ofrenda y ayudó al hombre de Dios. Pero al momento final, el día del juicio, cuando ya se iba el rey, el Señor no se acordó del hombre malo. Mira de qué se acordó. Se acordó del hombre legítimo, que era libre. Y le dice, dijo además, en el versículo 44 de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 44, dijo además el rey, fíjate, déjame hacerte la historia un poquito más para que puedas entender, porque a veces yo hablo como si tú supieras toda la historia. El rey se va y vuelve, muere Absalón y él vuelve ahí. Este hombre, cuando el rey va llegando, sabía que había hecho mal y para que el rey no lo matara, se lo humilló y él le dijo, no te voy a matar. Cuando él estaba en el reino, él mandó a buscar a Mefiboset. Recuerda que Siba le había dicho que lo quería tumbarle la cabeza. Y cuando llamó a Mefiboset, Mefiboset estaba que no se había bañado. Estaba en ayuno y oración. Desde que el rey había tenido su problema. Y le dijo Mefiboset al rey, es mentira lo que te dijo mi criado, el mayordomo, Siba. Eso es mentira. Yo no dije nada de eso, ni tenía intención de tomar el reino. Él fue y tomó esas cosas y hizo eso para quedarse con la tierra. Entonces David se dio cuenta de que aquel que le dio una ofrenda en el momento oportuno era un hombre malo, traidor. Pero él dividió la cosa. Dijo, bueno, revierto el decreto. Dile a Siba que todas las tierras no son de él, son de Mefiboset y que tiene que trabajar y darle el producto a Mefiboset. Pero la sentencia no quedaba ahí, la sentencia tenía que haber sido ¿qué? Muerte, porque había mentido, perjurio ante el rey. Pero ¿sabe qué lo salvó? Lo salvó su ofrenda. Porque fue una ofrenda que salvaba la vida en el momento del día del conflicto. Y cuando tú solucionas el problema de Dios en el momento que la obra tiene un conflicto, en el momento en que tú tienes un conflicto y que vas para abajo y que viene destrucción, Jehová te hará memoria, Jehová te oiga en el día del conflicto y haga memoria, dice, haga memoria de tus ofrendas, se acuerde del bien que le hiciste a la obra de Dios en el momento crítico, que no le diste una crítica para que se caiga, sino que le diste una ofrenda, sino que lo levantaste, asististe, que diste tu servicio. Gloria a Dios. Eso es tremendo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando tú das una ayuda al propósito de Dios, Dios toma nota. Y cuando te llegue a ti el día del conflicto, cuando llegue el momento en que mereces la muerte, y cuando llegue el momento en que mereces ser destruido, el Señor se acuerda de que cuando su obra iba rumbo a la destrucción, tú fuiste uno de los que se dejaron usar por la providencia divina para traer lo que faltaba y levantar la obra. Y cuando David llamó a Mefiboset y se enteró de lo que había hecho, Siba dividió y arregló eso y dejó eso ahí. Y cuando vino Simei y vino humillado como se humilló, él lo dejó y no quería correr sangre. Dijo, no te voy a matar. Pero pasaron los años y el rey se puso viejo y llegó el día cuando él iba a entregar el reino. Y le dijo, mira, yo le prometí que yo no le iba a matar, le dice a su hijo. Pero cuando yo me muera, no deje que desciendan sus canas en paz al Seol, a la tumba.
Acuérdate de la maldición que él produjo. Acuérdate que cuando el reino estaba en el problema, él fue parte del problema y no parte de la solución. Según Primera de Reyes 2. Dijo además el rey, el versículo 44. Perdón, en el 8. No, acuérdate de él. Y Salomón, cuando su papá le dijo eso, y después que murió David, Salomón entonces llama a Simei y le dice: Simei, ven acá. Lo que tú hiciste al reino en su momento de problema, de conflicto, merece muerte. Mi papá te prometió que no te iba a matar, pero yo no tengo ese compromiso. Así es que te voy a dar una oportunidad. Te vas a quedar en la ciudad y en el día que tú salgas de la ciudad, ese día mueres. Y se fue Simei. Simei dijo: amén, gloria a Dios, está bien, es justo el rey. Me dio un chance. Pero un día, Simei, en su furia y en su ego, se fue un esclavo, se fue unos intereses en otra ciudad y no respetó la palabra del rey y salió de la ciudad. Y alguien fue y le dijo a Salomón: Simei salió de la ciudad. Y él le dijo: Simei, mándeme a buscar a Simei. Y llamó a Simei y le dijo: Simei, yo te dije a ti que el día que saliera de la ciudad. Y ese día murió Simei. Ahora piensa tú en esto, que cuando llegó el final de la vida, del periodo del reinado de David, el Espíritu Santo hizo memoria de lo que hizo Simei, pero no hizo memoria de lo que hizo, ¿cómo se llamaba el otro? Siba. Siba, aunque era un hombre malo, era un hombre traicionero, ¿sí? Dios no le tomó en cuenta ese pecado. ¿Por qué? Por su ofrenda. Jehová se acordó de lo que hizo Siba en el momento en que el reino estaba en un punto de conflicto. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y eso es todo esto para ilustrar el carácter agradecido de Dios. Dios es un tipo de persona que cuando tú haces algo a favor de la obra de Dios, a favor de los propósitos de Dios, cuando tú levantas un dedo, cuando tú inviertes tu tiempo, tu ropa, tu gasolina, tu esfuerzo para avanzar los propósitos de Dios, Dios toma nota. Dios toma nota. Y en el día del problema, cuando tú clamas, cuando llega el problema y tú dices: ay Dios, no todo el que clama y dice: ay Dios mío, socórreme, ve el socorro de Dios. No todo el mundo. Jehová te oiga, dice el Salmo 20, versículos 1 en adelante. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Viene un día cuando llega un problema en la vida de uno. A todos nos llega, a todos. Por más organizado, por más metódico que tú seas, por más bien que trates de hacer las cosas, llega un momento en la vida a blanco, a negro, a inteligente y a bruto.
a los que hablan inglés y a los que hablan español chino, que le llega un momento donde llega el problema en la vida. En ese momento, en el día del problema, Jehová te oiga en el día del problema. Porque hay gente que dice, ay Dios mío, y Dios mueve su mano, mientras que otros dicen, ay, y el Señor lo que hace es que lo manda más rápido para abajo. La diferencia la hemos visto en dos hombres, no tiene nada que ver en este aspecto, si tú eres bueno o malo. Es si tú eres fiel a los propósitos de Dios o no. Siba, un hombre malo, pero fue fiel a los propósitos de Dios. Simei, que era un hombre libre, no era un esclavo, pero fue una persona que puso piedra de tropiezo a la obra de Dios. Incitó. Hay personas que pueden acercarse a ti y te incitan y te dicen, no hay que ser tan fanático, no hay que estar creyendo en eso. Hay personas que en el día de que los propósitos de Dios lo necesitan, lo que hacen es que meten el pie. Y el Señor es un Dios vengativo. Él dijo, mía es la venganza. Pero la venganza no solamente eso, que también Dios es un Dios que da retribución. Cuando usted identifique, y eso yo lo he aprendido personalmente, cuando usted identifique un punto, un proyecto, un propósito que es de Dios, que usted sabe que Dios está ahí, es una oportunidad de oro para usted hacerse parte de la solución a ese problema. Porque cuando te haces parte de la solución al proyecto de Dios, el Señor toma nota. Y el Señor, cuando llegue tu problema y tú clames a Dios y tú dices, si Dios no me ayuda, me va a llevar a una destrucción total, voy rumbo al piso, si Dios no mete su mano, aquí va a haber una total calamidad. Y cuando tú clamas a Dios, Jehová te oiga en el día del conflicto. Amén. Haga memoria. Y Dios te buscará ya cuando tú clames. Dice, allá en el cielo está clamando fulanito. Yo me imagino que cuando el rey llegó y se iba a enterar de lo que había hecho Siba estaba temblando, dijo, me va a matar el rey. Pero cuando Siba clamó, el Señor miró y vio que Siba había dado una ayuda oportuna, un socorro en el momento en que la obra y los propósitos de Dios más lo necesitaban. Él dio una ayuda, un propósito, él fue fiel y Dios tomó nota de eso y lo ayudó. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué clase de amigo es Dios? Salmo 20, versículos 1 en adelante. Jehová te oiga en el día del conflicto. Ahora, ¿te va a oír Jehová en el día del conflicto? Yo aprendí eso. Cuando la obra, en el día donde la obra de Dios, cuando tú identificas dónde y la obra de Dios te necesita y tú haces como hizo Siba, no importa los defectos tuyos que tú tengas, no importa la flaqueza, no importa la debilidad, no importa la torcedura que hay en ti, Dios tiene una recompensa especial para ti. Amén, amén. Porque Siba, un hombre malo, Dios lo libró de la muerte. Por eso yo le digo a ustedes que ustedes deben de identificar siempre cuando el Espíritu Santo les muestra cuando una obra, un proyecto es de Dios, y eso es una oportunidad para usted hacer como hizo Siba. Y cuídese de no hacer como hizo ¿cómo se llama? Simei lo que hizo fue, en el momento en que la obra, en que el trono de David estaba en crisis, lo maldijo, habló mal
hombre sanguinario. Habló de los defectos de David. ¿Era verdad que David era un hombre sanguinario? Sí, era verdad. David se levantó a matar. ¿Cómo comenzó David? Matando, cortándole la cabeza a Goliat. Era un hombre sanguinario, era un hombre de guerra, un hombre que mató a mucha gente. Era verdad. Hombre sanguinario. Le voceaba y lo maldecía. En el momento en que la obra de Dios te necesita, tú puedes hacer dos cosas. O eres parte de la solución o criticas aunque tengas razón las debilidades y la flaqueza del ministerio, de la obra de Dios. Y puede ser que Dios te esté identificando una obra con un orfanatorio, o una obra tal vez ayudando a los viejitos, tal vez una obra en una iglesia, tal vez ayudando a un evangelista, pero donde Dios te coloque, tú tienes que conectarte con ese ministerio. Tienes que buscar y identificar y conectarte y ser como hizo Siba. Que no importa tus defectos, como quieras. No te fijes en tus defectos. La ofrenda tuya, el bien que tú le haces a la obra de Dios, Dios lo apunta. Y cuando llegue tu problema, cuando te llegue el día del conflicto, y tú clames a Jehová, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Conociendo el carácter de Dios. ¿Cuánto entienden eso? ¿Cómo es Dios? Dios es un amigo fiel, pero Él dice que si tú le niegas, Él te niega. No es como dicen en la televisión y como dicen en los bestsellers en New York Times, que Dios es todo amor y que como quiera tú puedes maldecir a Dios y negar a Dios como quiera, con Dios es amor incondicional y que Dios siempre te quiere. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que lo niegue, Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré. Dios es un Dios fiel para los que son fieles con Él. En el día del conflicto, Jehová te oiga. Vamos a ponernos de pie. No se olviden nunca de ese salmo. Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día del conflicto. Es tiempo de que tú comiences a sembrar. Comiences a dar ayuda, auxilio. No estoy hablando de dinero. Oye, como ese hombre Simei que comenzó a atacar la obra. Estamos hablando de que tú vas a identificar en el propósito y la obra de Dios donde tú puedes ser un auxilio, una ayuda. ¿Cómo yo puedo avanzar, promover lo que Dios quiere promover? Y cuando yo identifico eso y yo me alineo promoviendo que le vaya bien, que crezca, que aumente lo que Dios está haciendo, Dios está arriba mirando y Dios está tomando esa ofrenda, esa actitud tuya y la va poniendo, y cuando llegue el momento de tu problema, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Desde Sión te sostenga, te envía ayuda desde el santuario. Haga memoria de tus ofrendas. Padre, ahora en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que tú des sabiduría en los corazones, para que ellos sepan que cuando ellos trabajan, cuando ellos dan, cuando ellos sirven, no lo hacen para hombre, sino que lo hacen para ti. Y que tú tomas, Señor, nota, y que tú recuerdas, y que tú eres un amigo que no se olvida del bien que le han hecho, y que en el día del conflicto tú estás ahí para darles el auxilio. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a todos que ayudan, a los que están ayudando, a los que vienen, a los que nos ayudan, a los que ayudan a otros ministerios, a los que identifican el trabajo tuyo, a los que tú le has hablado que quieren que haga un trabajo para ti
y están empleando y gastando su dinero y su tiempo en ese trabajo que tú le has puesto en el corazón que haga, Padre, que ellos sepan que tú tomas nota y que tú eres un amigo fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a hacer nuestra pausa.